Buenos días, el tema del día de hoy es oclusión de la vena retiniana. Vamos a ver su etiología, causas, factores de riesgo, patología general, cómo es el diagnóstico, algunos estudios que podemos realizar en el paciente y cómo es el manejo. Soy Michelle Aguilar, médico residente del Centro Oftalmológico Leo. Comencemos. Bien, entonces vamos a comenzar con su etiología. Sabemos que tanto la oclusión de la vena central de la retina como de una de las ramas están relacionadas con la oclusión de la vena retiniana. Sin embargo, las causas van a diferir según la ubicación. Si tenemos o mencionamos a la vena central de la retina, ocurre cuando un trombo obstruye esta vena central cerca de la lámina cribosa. Y en cambio una de las ramas venosas retinianas se produce cuando se forma un trombo en el cruce arteriovenoso secundario, ya sea arteriosclerosis de la arteria retiniana, lo que genera una compresión de la vena retiniana. Continuando, algunas de las causas también puede ser hipertensión arterial, que es la causa más común relacionada con una oclusión de la vena central de la retina, aterosclerosis de la arteria central de la retina adyacente, edema papilar, drusas papilares, también en algunos casos se ha documentado el glaucoma, estados de hipercoagulabilidad o alteraciones plaquetarias, pacientes con vasculitis, ya sea sarcoidosis, sífilis, lupus eritematoso sistémico o algunas otras enfermedades inmunológicas. También se ha documentado casos de pacientes que utilizan ciertos tipos de fármacos como anticonceptivos orales, pacientes que utilizan diuréticos o algunos otros tipos de fármacos, también algunas enfermedades orbitarias. En cambio, ahora vamos a ver algunos factores de riesgo, ya sea para la vena central de la retina o una de sus ramas. Cuando mencionamos una oclusión de la vena central de la retina, el principal factor de riesgo pues es el glaucoma de ángulo abierto, hipertensión y diabetes mellitus. Y para una de las ramas de la vena central de la retina, igual está la hipertensión, enfermedad cardiovascular, glaucoma de ángulo abierto y el índice de masa corporal alto, no relacionado con la diabetes mellitus. Con respecto a su patología general, sabemos que cuando mencionamos una oclusión de la vena central de la retina, se forma un trombo en la vena central de la retina cerca de la lámina cribosa. Y en cambio, para una de las ramas de la arteria central de la retina, la compresión arterial de la vena en el cruce arteriovenoso genera una turbulencia que puede generar daño a las células endoteliales y la formación de trombos. Con respecto a su fisiopatología, sabemos que las oclusiones de las venas retinianas pueden causar edema macular, isquemia retiniana y complicaciones neovasculares como glaucoma o hemorragia vítrea y tracción retiniana. Muy bien, entonces ahora ¿cómo es el diagnóstico? Es fundamental partir de la historia de la anamnesis, una buena anamnesis, cómo ocurrió el antecedente, si existió una pérdida aguda de la visión, los antecedentes personales de nuestros pacientes, si es un paciente hipertenso, es un paciente con diabetes, y seguido de eso tenemos el examen físico, el examen de segmento anterior y también la gonioscopía, que vamos a ver como se evidencia en esta imagen. Vamos a ver un edema macular, dilatación venosa, vamos a encontrar exudados algo nodosos. Y las señales que vamos a ver en este examen físico podemos encontrar una hemorragia intrarretiniana, manchas algodonosas, edema macular, líquido subretiniano, vasos colaterales en estadios o en pacientes clínicos. Puede también existir una neovascularización del iris y la retina. Vamos a ver venas dilatadas y tortuosas y vasos escleróticos con atrofia cuando son clínicos. Los síntomas más comunes pues que nos van a mencionar los pacientes: pérdida de la visión monocular central o periférica, y algunos menos comunes es una obstrucción visual transitoria o asintomática, que el paciente lo refiere cuando un episodio muy corto de una pérdida de visión. Algunos estudios sistémicos es fundamental partir de nuestro paciente cuando llega a consulta, medición de la presión arterial. Se ha documentado también algunos exámenes como glicemia, un hemograma completo con recuento plaquetario, perfil lipídico, evaluar si el paciente está con estados de hipercoagulabilidad, pedir homocisteinemia, proteína C,
inhibidor lipídico y también anticardiolipina. En algunos pacientes es muy importante también evaluar o remitir con un médico internista para que realice un ecodoppler de vasos de cuellos, un ecocardiograma y algunos exámenes complementarios. Con respecto al manejo, en realidad no existe un tratamiento para revertir las oclusiones venosas retinianas. Sin embargo, la neovascularización del iris o retina o el edema macular pueden manejarse con antifactor de crecimiento endotelial vascular, el anti-VEGF o inyecciones de corticosteroides. Sabemos que el edema macular en la oclusión de la vena central de la retina también puede manejarse con fotocoagulación con láser en rejilla. El tratamiento médico puede limitar las complicaciones derivadas de la oclusión de la vena central de la retina, ya que las inyecciones de anti-VEGF pueden inducir la regresión de la neovascularización del iris y así disminuir el edema macular. Es muy importante reducir la PIO si esta está aumentada, tratar las patologías médicas subyacentes, suspender cualquier medicación que pueda ocasionar una oclusión de la vena central de la retina. También, como ya mencioné, la fotocoagulación con argón láser de existir una neovascularización e isquemia retinal. Los anti-VEGF son muy efectivos para detener temporalmente e incluso revertir la neovascularización del segmento anterior y posterior. Y con respecto al tratamiento del edema macular, tenemos el anti-VEGF intravitro. También se ha visto en varios estudios implantes de dexametasona intravitreos o también la administración de triamcinolona intravitro. El seguimiento médico es muy importante saber que las oclusiones isquémicas de las venas retinianas pueden causar una neovascularización del iris o de la retina, además de edema macular, y deben monitorizarse periódicamente mediante un examen del segmento anterior y también examinarse los ángulos sin dilatación, seguido de un examen de fondo de ojo con dilatación. Sabemos que estos pacientes con oclusión de la vena central de la retina deben examinarse mensualmente durante 6 meses. Es importante que el paciente conozca el riesgo de desarrollo de rubiosis, es mayor durante los primeros 90 días y disminuye a los 6 meses. Este riesgo puede retrasarse si el paciente recibe inyecciones de anti-VEGF, por lo tanto, los pacientes con oclusiones isquémicas de las venas retinianas que posteriormente suspendan el tratamiento de anti-VEGF deben ser vigilados estrechamente. En general, la angiografía con fluoresceína debe posponerse hasta que las hemorragias retinianas desaparezcan para permitir una buena visión de la coriocapilar. Muy bien, entonces ahora el siguiente tema es la oclusión de la arteria retiniana. Sabemos que esta es una emergencia oftalmológica que requiere una evaluación inmediata y traslado a un centro especializado en accidentes cerebrovasculares. En realidad se trata de una obstrucción del flujo sanguíneo retiniano que puede resultar de un émbolo que causa una oclusión o formación de un trombo, vasculitis que causa inflamación de la vasculatura retiniana, daño traumático de la pared vascular o espasmo, y además de esto la falta de suministro de oxígeno a la retina durante la obstrucción suele provocar una pérdida de la visión de la zona de la retina isquémica. Los pacientes suelen presentar un accidente cerebrovascular asintomático concurrente. Con respecto a su etiología, la oclusión de la arteria retiniana puede ocurrir en cualquiera de los vasos que irrigan el ojo. Sabemos que la arteria principal que irriga el ojo y las estructuras circundantes pues es la arteria oftálmica. Y la arteria central de la retina, que es la primera rama de la arteria oftálmica, es la principal fuente de sangre hacia las capas internas de la retina. Posterior al entrar en el ojo, la arteria central de la retina se divide en ramas superior e inferior. Además, la arteria cilio-retiniana es una rama de las arterias ciliares posteriores cortas, que a su vez es una rama independiente de la arteria oftálmica. Esta arteria se encarga de irrigar la coroides y las capas externas de la retina. El flujo sanguíneo por medio de cualquiera de estos vasos puede interrumpirse durante una oclusión de la arteria retiniana. La obstrucción puede deberse a émbolos, a vasculitis o espasmos, y la oclusión de la arteria oftálmica y de la arteria cilio-retiniana suele deberse comúnmente a arteritis de células gigantes.
La oclusión de la arteria cilio-retiniana también puede ser secundaria a una oclusión de la vena central de la retina debido al aumento de la resistencia al flujo de salida. Sabemos también que el flujo sanguíneo a través de cualquiera de estos vasos puede ser interrumpido durante una oclusión de la arteria retiniana y la obstrucción puede deberse a émbolos, a vasculitis o espasmos. Algunos factores de riesgo para la obstrucción de la arteria central de la retina son similares a los del accidente cerebrovascular, entonces en ellos está la edad avanzada, el género masculino, el que los pacientes fumen, que sean hipertensos, obesos, que tengan diabetes, una hiperlipidemia, enfermedades cardiovasculares o alguna coagulopatía. En cambio, ahora vamos a mencionar la fisiopatología. Sabemos que la obstrucción de la luz vascular retiniana se produce debido a un émbolo, un trombo, un daño inflamatorio o traumático de la pared vascular o un espasmo. También es importante aquí mencionar la arteritis de células gigantes que puede estar asociada a esta afección. Entonces, la arteria central de la retina irriga la retina interna y la oclusión de las arterias retinianas produce isquemia de la retina interna. Cuando la retina interna se daña primero, esta se vuelve muy edematosa y con el tiempo el edema se resuelve y la retina interna se comienza a atrofiar. En la oclusión de la arteria central de la retina externa es perfundida por la circulación coroidea y algo de tejido de la retina interna puede sobrevivir, por lo que aún se preserva parte de la visión. Sin embargo, en el transcurso de aproximadamente una semana, esta obstrucción puede recanularse. Sin embargo, desafortunadamente la retina es muy sensible a la isquemia y los modelos animales que se han estudiado revelan que el daño irreparable ocurre después de 105 minutos después de la obstrucción. En algunos casos muy raros de la oclusión completa de la arteria central de la retina se ha sugerido que la muerte irreversible de las células ganglionares de la retina van a ocurrir alrededor de 12 a 15 minutos. Por lo tanto, la pérdida de visión suele ser permanente con solo una recuperación visual leve. Y en cambio, en la fisiopatología para una obstrucción de una rama de la arteria retiniana, solo se ve afectada una parte de la retina. Esta zona de la retina afectada puede ser por vasos obstruidos y se relaciona con el área y el grado de pérdida visual. Por el contrario, la oclusión de la arteria oftálmica causa una isquemia tanto de la retina interna como de la externa, y esto genera que el paciente tenga una pérdida de visión muy severa que a menudo resulta en la falta de percepción de la luz. Es importante para realizar un diagnóstico y la anamnesis. Sabemos que los pacientes van a mencionar una pérdida de la visión repentina e indolora que se genera en cuestión de segundos. Con respecto a la agudeza visual, si sospechamos de una oclusión de la arteria oftálmica, los pacientes pueden mencionar una pérdida de la visión total con ausencia de la percepción de la luz. Todo lo contrario, si sospechamos en una oclusión de la arteria central de la retina, estos pacientes generalmente van a cursar con una pérdida de visión en todo el campo visual. Mientras que en una de las ramas de la arteria retiniana generalmente cursan con un defecto de un hemicampo. Si tenemos un paciente de más de 50 años, debemos sospechar de inmediato de una arteritis de células gigantes, y en cambio en pacientes jóvenes se debe realizar una evaluación de vasculitis o hipercoagulabilidad. En pacientes mayores se debe realizar una evaluación embólica y remitirlo porque como ya se mencionó, es una emergencia médica. Con respecto a el examen físico y los signos y síntomas que van a manifestar estos pacientes, en realidad en el examen físico puede haber un defecto pupilar aferente relativo en caso de una oclusión de la arteria central de la retina o de la arteria oftálmica. Al principio, el fondo de ojo puede parecer normal, y en la oclusión de la arteria central de la retina, algunos hallazgos que vamos a observar son un branquiamiento retiniano, una mancha rojo cereza que se debe a la opacificación de la capa de fibras nerviosas a medida que se edematiza por la isquemia. La fobia se presenta como rojo cereza porque no tiene una capa de fibras nerviosas subyacentes. Este hallazgo, sin embargo, puede tardar horas en desarrollarse y el edema se asocia con un peor
pronóstico visual. En el transcurso de aproximadamente un mes, la retina interna se comienza a atrofiar a medida que remite la inflamación. Algunos signos clínicos de la oclusión de la arteria retiniana: vamos a tener palidez del disco óptico, adelgazamiento del tejido retiniano, vasos sanguíneos atenuados, un moteado del epitelio pigmentario retiniano y disminución de la visión. Con respecto a los procedimientos diagnósticos, nos podemos ayudar en algunas ocasiones con tomografía de coherencia óptica, que en las etapas agudas revela una hiperrefractividad y edema de las capas de la retina. La magnitud del edema retiniano se relaciona con el pronóstico visual y generalmente en el transcurso de aproximadamente un mes, como podemos evidenciar en las imágenes superiores, la capa interna de la retina se comienza a atrofiar. También es importante, o uno de los procedimientos diagnósticos, está una angiografía con fluorescencia que muestra un retraso en el llenado de las arterias retinianas y un tiempo de tránsito arteriovenoso retardado en las áreas afectadas. Algunos exámenes de laboratorio, generalmente sospechando en estados de hipercoagulabilidad en los pacientes, pues serían demasiado importante un BCG, un PCR, un hemograma completo con plaquetas en pacientes mayores de 50 años que generalmente presenten síntomas de arteritis de células gigantes. En cambio, en pacientes menores de 50 años deben ser sometidos a evaluación de hipercoagulabilidad, que incluya síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, enfermedades autoinmunes, trastornos inflamatorios o algunos otros estados de hipercoagulabilidad. Con respecto al tratamiento, en realidad la oclusión aguda sintomática de la arteria retiniana debe motivar la derivación urgente, inmediata, al centro de ictus más cercano. Sin embargo, la evidencia es muy limitada para la oclusión asintomática de la arteria retiniana. Algunas complicaciones que vamos a tener en esta enfermedad pues es la neovascularización del iris, la retina o el ángulo, que es una complicación poco común después de la oclusión de la arteria central de la retina. Algunas complicaciones de la intervención invasiva con TPA intravenoso o intraarterial pueden generar una hemorragia intracraneal sintomática, una hemorragia coroidea o en algunos casos una muerte, por lo que este tratamiento es demasiado controvertido.